química fisiológica fue en 1866, en la cátedra que dictaba el profesor Felix von Hoppe, un alemán. Este científico hizo muchas investigaciones, entre ellas pudo cristalizar la lecitina, determinar la composición de la hemoglobina, hizo aislamiento de los ácidos nucleicos, de la enzima invertasa, en fin, tiene una trayectoria bastante amplia y es uno de los primeros que ha dado la cátedra, que ahora lo llamamos bioquímica, ya desde el año 1903, con Carl Newberg, que da la primera cátedra de bioquímica como tal, porque antes con el profesor Felix von Hoppe se lo llamaba química fisiológica. ¿Y qué estudia la bioquímica? La bioquímica en realidad es parte de la química, que va a estudiar la composición y las transformaciones químicas de los seres vivos. Nosotros estamos compuestos de elementos químicos. Por eso es que en una primera parte se estudia la estructura, la función de los compuestos químicos que forman parte de los seres vivos. Y estos constituyentes químicos de los seres vivos tienen funciones. También se pueden transformar por procesos metabólicos. En síntesis, podemos decir que, por favor, apaguen ese micrófono. En síntesis, podemos decir que la bioquímica es la ciencia que explica la vida, utilizando el lenguaje de la química. Entonces, no se olviden, nosotros somos seres vivos formados por compuestos químicos, y estos compuestos químicos, obviamente, formados por elementos químicos. Ahí tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, los minerales, el calcio, el magnesio, el silicio, el selenio, el zinc, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo fundamental del estudio de la bioquímica? En una primera parte, el objetivo es estudiar la estructura, la organización y las funciones de los seres vivos desde el punto de vista molecular. ¿De qué moléculas estamos hablando? De las proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, agua, minerales, oligoelementos, vitaminas. Estas últimas, que si bien no nos van a aportar energía, van a ser reguladores del metabolismo celular. Por eso es que cuando una persona tiene carencias vitamínicas, no está consumiendo las vitaminas en las dosis adecuadas, va a desarrollar enfermedades y esto producto de la perturbación del metabolismo, porque las vitaminas participan en el metabolismo celular. Entonces, eso tiene que quedar claro, que primero nuestro objetivo es estudiar la estructura, la organización y las funciones de los seres vivos desde el punto de vista molecular. Vamos a ver cómo están conformadas las proteínas, los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, agua, minerales, oligoelementos, vitaminas, y vamos a ver sus funciones. Siempre vamos a relacionar a sus funciones. Y ya en una segunda parte vamos a estudiar el metabolismo celular. Ahora, ¿con qué otras ramas de la ciencia tiene relación la bioquímica? ¿Y por qué? ¿Por qué se relacionará con la fisiología, la inmunología, la farmacología, toxicología, patología, botánica, zoología, microbiología?
porque todas estas ramas de la ciencia buscan su explicación en reacciones bioquímicas. Por ejemplo, si vamos a hablar del funcionamiento de nuestro organismo, que es la fisiología, este funcionamiento de nuestro organismo está relacionado con reacciones bioquímicas que van a tener lugar dentro de nuestras células. Igualmente con la inmunología, porque para sintetizar los anticuerpos se tienen que producir reacciones bioquímicas. Con la farmacología, porque su metabolismo, la farmacocinética de los fármacos que nosotros consumimos, se realizan por reacciones bioquímicas. La toxicología también, porque cómo vamos a estudiar, por ejemplo, el efecto de un veneno que ha ingresado a nuestro organismo, cómo vamos a saber qué daños produce y cómo podemos nosotros neutralizarlo o evacuar ese tóxico. En todo caso, siempre vamos a recurrir a una explicación por reacciones bioquímicas. Y la patología también, porque si el metabolismo celular no está funcionando bien, ya sea por carencias vitamínicas o por carencias de enzimas, y esto por falta de consumo de nutrientes, por ejemplo, nosotros tenemos que consumir proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, pero si nosotros no estamos consumiendo todo esto, las células no tienen materia prima para poder realizar todas esas reacciones bioquímicas y sintetizar, por ejemplo, muchos compuestos que nos hacen falta. Entonces vamos a llegar fácilmente a enfermarnos y vamos a generar procesos patológicos. La botánica igualmente, porque no solamente hay la bioquímica que estudia los seres vivos, sino que hay bioquímica vegetal, animal, microbiológica. Todas esas reacciones bioquímicas que ocurren en nosotros también ocurren en las plantitas, en los animalitos, en los microbios. Por tanto, decimos, ahí fíjense, les coloqué con rojito, todas las formas de vida se basan en las mismas reacciones bioquímicas. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, ahora es importante remarcar las características metabólicas de los organismos vivos, puesto que hemos estado hablando de los microorganismos, de los animales, de las plantas, ¿no es cierto? Y tienen características metabólicas cada uno de estos seres vivos. Porque, por ejemplo, fíjense, en primer lugar les coloqué los microorganismos. Los microorganismos pueden ser autótrofos o heterótrofos. ¿Qué querrá decir autótrofos? Quiere decir que estos microorganismos elaboran sus propios nutrientes, sintetizan sus propios nutrientes para sobrevivir. En cambio, los heterótrofos necesitan fuentes de carbono externo, decimos, ¿no? Por ejemplo, van a necesitar de azúcares para elaborar sus nutrientes o bien también van a necesitar vitaminas. Por ejemplo, hay microorganismos bastante exigentes que necesitan vitaminas, necesitan hierro, necesitan azúcares, proteínas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cultivos microbianos en el laboratorio, a estos microorganismos hay que darles toda esa comida para que puedan desarrollarse y multiplicarse. ¿Ok? Ahora pasamos a los animales. Los animales, al igual que nosotros, van a necesitar de compuestos preformados, es decir, de nutrientes que los tienen que consumir con su ración alimenticia. Por ejemplo, se va a necesitar vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos,
minerales, proteínas, lípidos, glúcidos. Solo unas pocas vitaminas, por ejemplo, se pueden sintetizar en nuestro organismo. Así tenemos, por ejemplo, a la vitamina K, que se puede sintetizar en el intestino, o la vitamina D, que se sintetiza en la piel, empieza su síntesis en la piel por acción de los rayos solares, y tenemos que tener una materia prima bajo la piel. Esta materia prima es el dehidrocolesterol. Entonces, ese dehidrocolesterol se va a ir transformando en varias etapas hasta llegar al riñón en forma de vitamina D activa. Por eso que el sol a nosotros nos favorece. Tampoco es bueno no exponerse al sol y tampoco exponerse mucho. Exponerse en momentos donde donde el sol no es muy fuerte, pero es muy importante. Ahora, las plantas también son autótrofos, igual que una parte de los microorganismos. ¿Por qué? Porque van a sintetizar compuestos orgánicos mediante la fotosíntesis. Ustedes esto lo han visto en el colegio. Las plantitas toman el CO2 del medio ambiente y más el agua y los nutrientes del suelo, nos van a sintetizar, por ejemplo, almidón. Las papitas van a convertir ese CO2 y el agua en almidón. ¿Dónde lo van a reservar? En su tubérculo. ¿Y quiénes lo van a comer? Nosotros. Comeremos ese compuesto preformado, sintetizado por las plantas. Entonces, en todo esto que les he hablado de los microorganismos, los animales, las plantas, se suceden miles de reacciones bioquímicas en todos esos organismos. Ahora vayamos a ver la división del estudio, ¿no? Ya les había adelantado un poco hace rato. Primeramente, el estudio se va a dividir en bioquímica estructural. Ahí vamos a ver la composición, conformación, configuración y estructura de las moléculas de la materia viva, y siempre las vamos a relacionar con su función bioquímica. Por ejemplo, diremos, los glúcidos son compuestos energéticos que nos van a proporcionar energía para que en nuestro organismo se realicen todas las reacciones bioquímicas de síntesis y de degradación. Los lípidos, lo mismo, compuestos energéticos importantes, no solamente para dar energía, sino también para sintetizar hormonas. Las proteínas, sí, no nos van a dar energía principalmente, son elementos plásticos que van a dar lugar a la síntesis de estructuras. Por ejemplo, tenemos ahí al músculo esquelético. Para tener músculo esquelético nosotros tenemos que consumir proteínas, y no solamente las proteínas son para sintetizar músculo esquelético, sino también enzimas, hormonas, porque las enzimas están formadas de aminoácidos, son cadenas largas de aminoácidos. Entonces, siempre que estemos hablando de una molécula, vamos a relacionarla con su función bioquímica. Pasamos al inciso B, que es la bioquímica metabólica o metabolismo. En esta parte ya veremos las transformaciones y reacciones que van a sufrir estas moléculas al interior de nuestras células. Por eso es que decimos que célula es una industria química donde se realizan reacciones de síntesis y de degradación, es decir, reacciones anabólicas y catabólicas. Y en el inciso C tenemos la biología molecular o genética molecular, que es lo más reciente, que está su estudio relacionado a la química de los procesos y moléculas que están implicadas en la transmisión y almacenamiento de la información genética. Por ejemplo, acá se va a poder
estudiar a detalle el ADN, por ejemplo. Y tenemos ya muchas técnicas de biología molecular para poder determinar ciertos microorganismos, por ejemplo, sin ir lejos, el virus de la COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, ahí con estas técnicas nosotros vamos a poder determinar lo que tiene este virus en su composición genética. Ya, ahora pasamos, y esto es muy importante, y quiero que sí me tomen en cuenta esto, es muy importante esto de los atributos de la materia viva, que son capacidad de constante renovación, perfecto orden molecular y capacidad de autorreproducción. La materia viva, nosotros como seres vivos, siempre, constantemente estamos renovando nuestras células. Por ejemplo, se nos caen los cabellos, pero no nos vamos a quedar calvos, sino que se van a regenerar los cabellos. Si tenemos células muertas en la piel, igualmente se van a renovar por otras nuevas. Incluso en los órganos, en el hígado. En el hígado pueden haber células ya envejecidas y luego se va a regenerar por otras nuevas. También tenemos eso en los huesos, los osteoblastos que son jovencitos, los osteoclastos ya viejecitos que se tienen que resolver, o sea, todo está en constante renovación. Por ejemplo, en la naturaleza. Ustedes tienen en este momento los árboles, las plantas verdes, y ya luego en otoño, ¿qué va a pasar? Se van a caer. Y bueno, nosotros no vemos esto tan marcado como se ve en Europa, las estaciones. En invierno realmente los arbolitos están pelados, el paisaje es desolador, solo los pinos no se mueren, están siempre verdes. Y luego, ¿qué pasa? Vuelve a venir la primavera. Y justamente el carnaval es un festejo de la vuelta de la naturaleza. Entonces, esto está en constante renovación, como nuestro organismo. ¿Y qué otro atributo es importante? El perfecto orden molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, bueno, soy cristiana y yo creo en Dios y digo que el Señor nos ha creado con una perfección única. Sin ir lejos, cuando ustedes ven la célula y con todas esas organelas al interior y que cada una cumple funciones y que todo se lleva a cabo de manera tan armoniosa, solo Dios pudo haberlo creado. Entonces, todo tiene que seguir un perfecto orden molecular. Por ejemplo, en la división celular, ustedes saben, los cromosomas se van a ir dividiendo y siempre lo van a hacer de dos. Un cromosoma se va a ir dividiendo en dos, pero si lo hace en tres, ya no es perfecto, ya hay un problema. Ahí ya vamos a estar frente a una trisomía. Y ahí, obviamente, ya el ser vivo que tenga trisomía ya no va a ser normal, ¿no es cierto? Y lo mismo a nivel de cualquier molécula que pongamos, o sea, como ejemplo, todo tiene que seguir un perfecto orden molecular. Para sintetizar una proteína, los aminoácidos tienen que ir en un orden definido. No se puede ir el que está atrás adelante, ni el de adelante atrás. Todo tiene su lugar. Entonces, todo en nuestro organismo tiene un perfecto orden molecular. Y obviamente el tercer atributo de la materia viva sería la capacidad de autorreproducción. Obviamente una vez que se han muerto las células o por ejemplo los eritrocitos, viven 120 días.
y al cabo de los cuales se lisan, se destruyen. Pero el organismo tiene esa capacidad de volver a reproducir estos eritrocitos, otras células también, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de la capacidad de autorreproducción. Entonces, no se olviden de los atributos de la materia viva, que son capacidad de constante renovación, perfecto orden molecular y capacidad de autorreproducción. Ahora, hemos dicho que nosotros estamos formados por elementos químicos y vamos a ver luego que estos elementos químicos se van a unir para darnos a las biomoléculas. Entonces, hay una categorización de los bioelementos en cuanto se refiere al porcentaje que representan, que si son muy abundantes, menos abundantes. Entonces, los vamos a citar primeramente a los bioelementos primarios, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los más abundantes, fíjense, representan el 99.3% de nuestro organismo. Luego pasamos a los bioelementos secundarios, donde los vamos a nombrar al calcio, fósforo, magnesio, azufre, sodio, cloro, potasio, hierro. Estos representan el 0,7%. Y fíjense que al sumar 99.3% y 0,7% y obtenemos el 100%. Por eso es que a la tercera categoría de bioelementos, que son los oligoelementos o elementos traza, que se encuentran en pequeñísimas cantidades, en vestigios, se los llama así: oligoelementos, elementos traza o vestigios, porque se encuentran en pequeñas cantidades. Y estos son el cobre, el manganeso, el cobalto, el zinc, el molibdeno, selenio, yodo, y también acá entra el flúor, van a aumentar el flúor. Pero no porque se encuentran en pequeñas cantidades son menos importantes, son muy, muy importantes. Su presencia en nuestro organismo va a ser de importancia capital porque participan en el metabolismo celular. Por eso es que si nos falta alguno de estos oligoelementos, vamos a desarrollar enfermedades carenciales. Por ejemplo, si nos faltaría el zinc, y creo que más abajo tengo una explicación, pero yo ya se los adelanto. Si nos faltaría el zinc, que por cierto se encuentra en fuentes de carnes rojas, vamos a tener problemas en la cicatrización de las heridas, va a haber falta de apetito, el niño no va a poder crecer. Últimamente ya se dan suplementos en estos casos, de suplementos de zinc que vienen en suspensiones, formas farmacéuticas, ¿no? ¿Por qué es importante el zinc? Porque el zinc es cofactor enzimático, participa en la síntesis de anticuerpos. Y si no hay anticuerpos, entonces no va a haber cicatrización de heridas. En todo caso, va a tardar en cicatrizar la herida. Bueno, continuamos. Acá los vamos a clasificar a los bioelementos según su función. La otra clasificación era según la cantidad en la que se encuentran, ¿no es cierto? Pero ahora según su función. Los bioelementos que tienen función plástica o estructural son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo. ¿Por qué? Porque van a estar formando parte de estructuras. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en los tejidos óseos, en lo que es la matriz que está formada de colágeno. Vamos a encontrar en nuestro músculo esquelético, vamos a encontrar en nuestros dientes, como en el colágeno tipo 1. Generalmente son proteínas
que van a formarse con estos bioelementos de función plástica o estructural. También van a estar en nuestras membranas citoplasmáticas. Y tienen función esquelética, es decir, van a estar en hueso, en dientes, el calcio, magnesio, fósforo, flúor y silicio. Y los de función energética, carbono, oxígeno, hidrógeno y fósforo. Por ejemplo, una glucosa, que es un azúcar que da energía. ¿Qué elementos va a tener en su estructura química? Va a tener carbono, oxígeno e hidrógeno. Si hablamos de lípidos, también va a haber en los lípidos carbono, oxígeno, hidrógeno y fósforo. En los fosfolípidos, por ejemplo, vamos a encontrar fósforo. Entonces, esos bioelementos tienen función energética. Y función catalítica, es decir, que van a participar activando a las enzimas. Tenemos ahí al hierro, cobalto, cobre, yodo y también al zinc. Auméntenme al zinc ahí. Y pasamos a la función osmótica y electrolítica. Ahí los tenemos a los tres. Al sodio, cloro y potasio, que van a estar regulando también los compartimentos de agua intra y extracelular y nos van a crear lo que se dice en el caso del sodio y del potasio, la bomba de sodio y potasio. Y también van a estar en relación al pH. Ya, ahora vamos a las enfermedades. Las enfermedades carenciales por consumo deficiente de oligoelementos. Hace un momento ya lo nombramos al zinc, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar con el cobalto, que es un oligoelemento. El cobalto, si nosotros consumimos cobalto en deficiente cantidad, podemos desarrollar anemia y retraso en el crecimiento. Ya van a ver que el cobalto es parte de la estructura de la vitamina B12 y la vitamina B12 es la base para la formación de hemoglobina. Y si no tenemos hemoglobina, nos va a dar anemia. El cobre igualmente. Si nosotros consumimos poca cantidad de cobre, podemos desarrollar anemia, defectos esqueléticos, desmielinización, degeneración del sistema nervioso central. ¿Por qué decimos la desmielinización? Nuestras neuronas en sus axones tienen una capa de mielina que ayuda en la transmisión de impulsos nerviosos. Entonces, si la transmisión de impulsos nerviosos no se desarrolla de manera normal, va a haber degeneración del sistema nervioso. La persona va a ser muy inestable, nerviosa, va a estar como con sus cablecitos pelados. Bueno, eso para el cobre. Si nosotros consumimos poco flúor, entonces podemos tener mayor tendencia a desarrollar caries. Y también, como el flúor está en nuestros huesos, puede haber alteraciones en la estructura ósea. Pasamos al manganeso. El deficiente consumo de manganeso nos puede llevar a un retraso del crecimiento. Continuamos con el molibdeno. Si nos falta molibdeno, podría ocurrir un aumento de metionina en sangre. Y este aumento de metionina en sangre hace dar síntomas similares al bocio. Estoy oyendo ahí un micrófono abierto. Cierren, por favor, o quieren preguntar algo. ¿Hola? ¿No?
Dejó abierto, doctora. Bueno, continúo entonces. El selenio va a dar lugar a cardiomiopatías y también tenemos que remarcar que el selenio es un antioxidante muy importante para protegernos del cáncer. ¿Dónde tenemos bastante selenio? En las castañas. Yo siempre les aconsejo consumir castaña. Yo hice mi tesis doctoral con la castaña. He estudiado a fondo la castaña, he elaborado leches, harinas, todo ello. Y el selenio es una excelente fuente que además, digo, la castaña es una excelente fuente de selenio y también la castaña tiene bastante vitamina E. Nosotros no lo valoramos mucho, pero en el exterior sí. Es un fruto seco de lujo. Bueno, pasamos al yodo. Si consumimos poco yodo, vamos a tener bocio. Si consumimos poco zinc, desarrollaremos inapetencia, que es falta de apetito. Habrá falta de crecimiento y problemas de cicatrización de heridas. Hasta ahí hemos visto todo de bioelementos. Ahora pasamos a biomoléculas. Las moléculas ya van a resultar de la unión de dos o más bioelementos. Por ejemplo, el agua, ¿cuántos elementos tiene? Dos, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, que es una molécula también, ¿qué elementos tiene? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahí hay tres. Pueden haber tres, pueden haber dos, pueden haber más de tres. ¿No es cierto? Entonces, no se confundan. Cuando yo les hablo de moléculas, me estoy refiriendo a compuestos formados por varios elementos químicos. Y no confundan, porque siempre logran confundir eso. Es un remarque que yo les voy a preguntar. Ahora vamos a su clasificación. Y en este caso, a su clasificación según su naturaleza. ¿Y a qué me refiero cuando digo según su naturaleza? Me refiero a su origen. Si es de origen inorgánico o es de origen orgánico. Como ejemplos de biomoléculas inorgánicas tenemos al agua, los fosfatos, carbonatos, CO2, etc. Y de naturaleza orgánica a los lípidos, a las proteínas, carbohidratos, vitaminas, el ADN, el ARN, etc. Podríamos poner un montón de ejemplos más. Bueno, ahora vamos a ir a su clasificación de las biomoléculas según su peso molecular. Y ojo, aclarar que si decimos biomolécula, que ponemos ese prefijo bio, nos estamos refiriendo a una molécula que forma parte de un ser vivo, y en este caso de nosotros, que somos seres vivos, pero siguen siendo moléculas químicas. Bueno, ahora vamos a su clasificación según el peso molecular que tengan estas moléculas. Primero las vamos a ver a las moléculas más pequeñitas, que se denominan precursoras, biomoléculas precursoras. Ahí tenemos al agua, al CO2, al amoníaco, y estas tienen un peso molecular menor a 50 daltons, son pequeñitas. Ahora ya vamos creciendo de a poco. Vamos a nombrarlos a los intermedios metabólicos. Ahí tenemos como ejemplo al piruvato, oxalacetato, citrato. Van a ver cuando avancemos metabolismo en el ciclo de Krebs. Vamos a ver, por ejemplo, estas biomoléculas, al oxalacetato, citrato. Cuando avancemos glicólisis, vamos a ver que la glucosa
va a transformarse hasta piruvato, pero ese piruvato sigue metabolizándose en el ciclo de Krebs y por eso se los llama intermedios metabólicos. Bueno, ahora pasamos a ver las unidades estructurales. Decimos unidades estructurales porque van a formar parte de otras moléculas más grandes, las macromoléculas, que las vamos a citar enseguida. Estas unidades estructurales son los aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, monosacáridos, y tienen un peso molecular de 100 hasta 300 daltons, ya son más grandecitos. Estos, cuando se van a unir, van a dar lugar a las macromoléculas. Por ejemplo, si se unen los aminoácidos, forman grandes cadenas, más de 50 aminoácidos, ya van a dar lugar a una proteína que es macromolécula. Si los ácidos grasos y el glicerol se unen, van a dar lugar a los lípidos, que ya son más grandes. Y si los monosacáridos se unen en grandes cadenas, igual van a dar lugar a los polisacáridos. Por ejemplo, si se une la glucosa, cientos de glucosas se unen formando cadenas, van a dar lugar al almidón. El almidón es un polisacárido formado de moléculas de glucosa. Y su peso molecular evidentemente ya sube, ya son grandes macromoléculas, y este peso va de 10 a la 3 a 10 a la 6 daltons. Y finalmente tenemos a las supramacromoléculas, como son el ARN, las proteínas que están junto con ellas, el ADN también con sus proteínas, y estos tienen un peso molecular de 10 a la 6 a 10 a la 9 daltons. Ya son más grandes. Entonces, esa es la clasificación según su peso molecular. Ahora, justamente que nosotros ya sabemos que estamos formados de elementos químicos, de compuestos químicos. Entonces, vamos a hacer un análisis de nuestra composición corporal. Y esta composición corporal está pues ordenado por niveles. Tenemos el nivel 5, que hace referencia a la morfología global del individuo. Esta morfología está caracterizada por criterios antropomórficos. ¿Cuáles son esos criterios antropomórficos? El peso, la talla, el sexo, la edad. Ahí vamos a ver en macro cómo es la persona. ¿Es flaquita? ¿Es gordita? ¿Es alta? ¿Es bajita? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es niño? ¿Es adulto? ¿Viejecito? Lo que vemos con los ojos. Ese es el nivel 5. Morfología global del individuo. Esto me lo tienen que saber bien. Ahora, vamos yendo adentrándonos cada vez a algo más pequeño, hasta llegar a los átomos. El nivel 4 hace referencia al nivel tisular, es decir, a los tejidos. ¿De qué tejidos estamos formados y qué porcentaje representan? Este ejemplo es para un hombre de 70 kilogramos. Por ejemplo, su músculo esquelético va a representar 40%. Tejido adiposo, 21%. Masa ósea, 7%. Sangre, 8%. La piel, 4%, y se lo toma en cuenta el hígado porque es el órgano más grande de nuestro organismo, que representa el 3%. Obviamente, si somos más gorditos, el tejido adiposo ahí se va a disparar, pues, ¿no? Y también si nosotros no consumimos mucha proteína, posiblemente no seamos muy musculosos y eso también vaya a bajar en todo caso.
Entonces estamos yendo de lo más grande a lo más chiquitito. Ya hemos pasado la morfología, el nivel de tejidos y ahora vamos a ir al nivel 3. ¿Els tejidos de qué están formados? De células. Entonces el nivel 3 es nivel celular. ¿Qué se toma en cuenta acá? La masa celular y los líquidos y sólidos extracelulares que están bañando a nuestras células. Entonces, ese es el nivel 3, nivel celular y líquidos y sólidos extracelulares. Vamos ahora al nivel 2. Ya vamos al nivel molecular. ¿Qué moléculas componen nuestro organismo? ¿Y qué porcentaje representa? Vamos a mencionar a la molécula más abundante de nuestro organismo, que es el agua, que representa el 60%, aunque en algunos casos van a ver en la bibliografía que van a nombrar de 65 a 70%. Son márgenes que dan los autores, pero es correcto. En este caso, hemos puesto el ejemplo para un hombre de 70 kilogramos y decimos que tiene 60% de agua ese hombre de 70 kilogramos. Fíjense que es más agua que compuestos sólidos. Nosotros somos más agua, por eso el deshidratarnos es peligroso. Y además, si perdemos agua intracelular, estamos con una pata al estuche. Entonces, fíjense, de este 60%, 26% está en el líquido extracelular y 34% en el intracelular. Y además les remarco, y tomen en cuenta esto, pueden anotar, que de esta agua intracelular hay agua intracelular libre y ligada. Libre porque está hidratando, por ejemplo, a un músculo, un órgano, qué sé yo. Y agua libre que está ahí solita como molécula. Y en la célula es importante que esté ahí esta cantidad de agua, porque si no hay agua libre, no se llevan a cabo las reacciones bioquímicas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nos morimos, porque si no se lleva a cabo ninguna reacción química, entonces ya no hay vida. ¿No es cierto? Por eso que hay que cuidar mucho los problemas de deshidratación en los niños, en los ancianos, que son los más vulnerables, y en regiones tropicales no solamente es tomar agua, sino agua mineral, porque junto con el agua eliminamos los electrolitos. Entonces ya no hay homeostasis y tenemos que reemplazar esos líquidos perdidos. Ustedes ya tienen ahora sus bebidas Powerade, etcétera, que les ayudan a reponer todos esos electrolitos que han perdido. Bueno, pasamos ahora a las proteínas, que representan el 15%. Y de las cuales 8.5% están en nuestros músculos. Y las otras proteínas van a estar, por ejemplo, en las enzimas, en las hormonas. Entonces, esto es importante. El consumo de proteínas es muy importante, porque vamos a ver luego detallando las funciones de cada uno de ellos y vamos a ver por qué realmente tenemos que consumir cada una de estas moléculas. Pasamos a los lípidos, que representan el 19%, de los cuales, ojo, fíjense, 17% son movilizables, es decir, que los podemos quemar. Los podemos remover con el ejercicio, movilizarlos, quemarlos. Y el ejercicio, por tanto, es muy, muy importante. Todo depende de nosotros, el perder grasa. Ahora vamos a los minerales, que representan un 5%. Es importante, tiene funciones importantísimas, no solamente para la calcificación de huesos y dientes, sino para la actividad enzimática. Por ejemplo, el calcio es importante para la coagulación sanguínea. Los minerales también hay que consumirlos como se indica, ¿no? Ahora vamos a los glúcidos. Los glúcidos representan un 1%.
y de los cuales 0,7% están como glucógeno muscular. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un polímero, un polisacárido formado por moléculas de glucosa. Nosotros cuando consumimos mucha glucosa, guardamos este exceso en forma de glucógeno en los músculos, pero también en el hígado. Entonces, cuando nosotros estamos en ayunas, lo primero que el organismo hace es recurrir a ese depósito, porque es un depósito de energía. A partir de ese glucógeno se van a liberar glucosas y luego esas glucosas van a entrar a la glicólisis para liberarnos ATP, que por cierto es la única forma de energía que pueden utilizar nuestras células. Nosotros no vamos a usar directamente la glucosa o el lípido, se tiene que transformar. Por eso vemos las vías metabólicas. Y también los mencionamos a los nucleótidos, pero no les damos un porcentaje. Bueno, continuamos. Vamos al nivel atómico, el nivel 1, el más pequeñísimo, atómico. Entonces, decimos que un hombre de 70 kilogramos está constituido de 46 kilogramos de oxígeno, 16 kilogramos de carbono, 7 kilogramos de hidrógeno, 1,8 kilogramos de nitrógeno, 1 kilogramo de calcio, 0,58 kilogramos de fósforo, 0,14 kilogramos de azufre y de potasio, 0,1 kilogramos de sodio, 0,095 kilogramos de cloro, 0,019 kilogramos de magnesio, y bueno, acá también los consideramos a los oligoelementos, pero no le damos una cifra, porque son elementos traza. ¿Y cuál había sido el bioelemento más abundante de nuestro cuerpo? El oxígeno. El oxígeno está en toda biomolécula que vamos a ver, está formando estructuras y siempre lo vamos a encontrar ahí, y además somos seres aeróbicos, sin oxígeno no vamos a poder vivir. Ya, ahí hemos quedado con todo lo que es referente a nuestra composición de nuestro cuerpo, los bioelementos, las biomoléculas, etc. Pero ahora vamos a entrar a ver, en sí va a ser un repaso para ustedes, vamos a ver la célula. La célula, que es una unidad realmente de estudio para nosotros. Y esto sí que no pueden no saber. El concepto de célula desde un punto bioquímico. Bioquímico. ¿Qué había sido célula desde un punto de vista bioquímico? Industria química, donde se realizan miles de reacciones de síntesis y de degradación. Fíjense que es muy diferente al concepto de célula desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Desde este punto de vista anatómico y fisiológico, es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Muy diferente, ¿verdad?, al punto de vista bioquímico. Y ojo, esto sí lo tienen que saber, porque justamente cuando ustedes asimilen este concepto, van a tomar conciencia de cuán importante es la célula para que se sinteticen o se degraden compuestos químicos al interior, y que cada una de estas organelas cumple una función súper importante. Bueno, seguimos con la célula. Bueno, ahí he puesto ya un remarque del concepto.
Ustedes saben, y lo dibujaban muy bonito en el colegio, me imagino, ahí la célula con todas sus organelas, mitocondrias, vacuolas, flagelos, los microfilamentos, peroxisomas, centriolos, el núcleo que está acá con su nucleolo, que contiene todo ese material cromatínico, los microtúbulos, el aparato de Golgi que asemejan a unos saquitos, lisosomas, siempre ahí el citoplasma obviamente, retículo endoplasmático liso, rugoso y obviamente no nos vamos a olvidar de la membrana citoplasmática donde va a encerrar todo lo que es el citoplasma con sus diferentes organelas. Ahora vamos a empezar justamente a describir la membrana. La membrana citoplasmática, que no es una rayita así como la dibujamos, sino que tiene una estructura. Y es esta. Es la membrana citoplasmática. Fíjense que estamos viendo acá, doble capa de fosfolípidos. Estas cabecitas que ven acá ustedes son los fósforos. Ahí hay doble capa, aquí abajo y arriba, y tiene sus colitas de los lípidos, ¿no? Porque son hidrófobos y se van adentro, y el fosforito queda afuera porque es afín con el agua, así se dispone. Y vean que también tenemos proteínas intramembranarias que están cruzando desde arriba hasta abajo, ¿no es cierto? Y estas proteínas intramembranarias también tienen canales por donde van a ingresar los nutrientes, van a ingresar los minerales, el agua, etcétera. También fíjense estos compuestos con amarillo, dibujitos amarillos, son del colesterol. En nuestras membranas citoplasmáticas también tenemos colesterol, o sea que el colesterol forma parte de la estructura de nuestras membranas citoplasmáticas. También tenemos proteínas periféricas. Tenemos también los filamentos del citoesqueleto, estos son los que le dan forma a las células, estos filamentitos como hebritas que ven ustedes. Y obviamente más arriba también hay glúcidos. Hay glúcidos, hay glicoproteínas, hay glicolípidos. Todo esto tienen que aprender de qué está formada la membrana citoplasmática. Ahora vamos a continuar. Acá, por ejemplo, bueno, no me dejó un cachito, entonces ya. Esta es la bomba de sodio y potasio. El sodio es extracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más cantidad de sodio en el exterior de la célula. Y en cambio el potasio es intracelular porque va a haber más cantidad de potasio al interior de nuestras células. Entonces va a haber un intercambio de estos elementos. El sodio, así para hacerlo muy figurativamente y muy fácil de comprender, el potasio lo va a ir empujando al sodio hacia afuera y el sodio lo va a ir empujando al potasio hacia adentro. Pero eso no es porque están jugando, sino porque eso hace de que se mantengan equilibradas las cantidades de agua al interior y al exterior de nuestras células. Eso es muy importante. Ya, obviamente, todo esto también tiene un gasto de energía, porque para empujar, entrar, salir, se tiene que vencer un gradiente. Entonces se gasta ATPs. Bueno, a ver, entonces continuamos y quiero que me digan si tienen clases a las 2. ¿Hay alumnos que tienen clases a las 2 después de esta materia o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces yo voy a parar justo a las 2. Tengo todavía 6 minutos, ¿ok? Ya. Vamos a ver ahora al núcleo.
En el núcleo vamos a encontrar el material cromático, es decir, la cromatina. ¿Esta cromatina de qué está formada? De cromosomas. ¿Los cromosomas de qué están formados? De genes. Los genes están formados de ADN. Por tanto, decimos esta organela es la más grande, ¿no es cierto? Más visible, mide 5 micras y está rodeado de una envoltura nuclear, o sea que hay una membrana nuclear que tiene poritos también, aberturas. Poros que tienen un diámetro de 9 a 10 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Eso tienen que ir recordando también. Ahora, aunque tenemos una práctica, si no me equivoco, de magnitudes y medidas, que nuevamente vamos a retomar eso, porque es muy importante. Y dentro del núcleo, ¿qué tenemos? El nucleolo, que es lugar de producción de ribosomas. Y también estos ribosomas, ustedes saben, son sitios de producción de proteínas. Ahí se van a sintetizar las proteínas. Bueno, estamos yendo de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Hemos visto la membrana citoplasmática, el núcleo que es el más grande con su nucleolo, ahora vemos el citoplasma. Este compartimento, el citoplasma, es muy importante, porque es acá, en el citoplasma, que se van a llevar a cabo la mayor parte de las reacciones metabólicas. Sin ir lejos, les adelanto ya, la glicólisis tiene lugar en el citoplasma. La glucosa ingresa al interior de la célula y se metaboliza ahí adentro. ¿Cuándo no puede entrar la glucosa? Cuando no hay suficiente cantidad de insulina o hay resistencia a la insulina. Es decir, que por más que haya insulina, que tenga receptores esa membrana, no va a poder entrar la glucosa y ya estamos ya a un paso de la diabetes. Eso van a ir aprendiendo más adelante. Ahora es simplemente una introducción. Bueno, todavía me quedan minutitos y hay que aprovecharlos, entonces vamos a ver el retículo endoplasmático, que son laberintos de sacos, de tubos planos. Tenemos el retículo endoplasmático liso y el rugoso. En el liso se van a llevar a cabo muchos procesos metabólicos, por ejemplo, síntesis de lípidos, metabolismo de glúcidos, detoxificación de medicamentos como drogas, venenos. Es muy importante el retículo endoplasmático liso, porque ese es su rol, detoxificar. Es el rol que tienen las células hepáticas, porque esto tiene lugar en el hígado, la desintoxicación, chicos. Nosotros hemos consumido un veneno, etcétera. Entonces, es nuestro hígado el que tiene que trabajar. Ahora vamos al retículo endoplasmático rugoso. Ahí tenemos a los ribosomas. Y los ribosomas son lugar de producción de proteínas. Obviamente se van a sintetizar conforme a un código genético. Y, ojo, también acá se pueden elaborar otras membranas de la célula, ¿no? Y una cosa que es importante, siempre la síntesis va a tener lugar en base a la información que le van a dictar. Dirán, para X proteína, primero usted me coloca la alanina, luego la valina, la metionina, la leucina, isoleucina, qué sé yo. Y además tienen que hacerlo en un perfecto orden molecular. ¿Ya? Bueno, ahí voy a quedar, chicos. Entonces vamos a continuar luego con el aparato de Golgi. Nos estaríamos viendo en teoría la próxima semana, pero con los grupos prácticos desde el día lunes. Ya tienen tarea hasta los grupos del martes y mañana paso con los grupos B3 y B4. Bueno, me despido de ustedes. Que pasen buena tarde. Buenas tardes, doctora Sofía. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Doctora. Que